Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Nuevamente un gusto encontrarnos en esta plataforma virtual. Como cada 8 días, el Centro de Investigación y Educación Liberadora de Oaxaca les da la más cordial bienvenida en este domingo 2 de febrero del año 2025, en la cuarta sesión de nuestro diplomado Aprendizaje y Estrategias Didácticas. En esta sesión 4, Miguelito, nuestro estimado amigo el doctor Miguelito, estará desarrollando lo relacionado a la teoría constructivista, un tema seguramente de mucha importancia para tener claridad en cuanto a esta teoría, a todas y todos que estamos aquí presentes en este diplomado. Pues bienvenidas y bienvenidos. Miguelito, buenas noches, un gusto saludarte, te damos la bienvenida y te damos el uso de la voz. Gracias, mi querido Marito. Bienvenido a todos los camaradas que están por acá. Vamos a comenzar con este tema de la teoría constructivista, no sin antes recordar que tenemos que estar prestos a la información veraz que se está dando con respecto a esta guerra de aranceles que comienza nuestro presidente Donald Trump. Leer correctamente los tiempos que vivimos es fundamental. Creo que un elemento básico es darnos cuenta que la guerra que está empezando Donald Trump es una manifestación de la propia debilidad del sistema capitalista para establecer hegemonía por otros métodos, y es una manifestación de la grave crisis que está viviendo los Estados Unidos. Él necesita un chivo expiatorio, igualito que Adolf Hitler se buscó un chivo expiatorio para explicar la crisis alemana y la situación en la que estaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Pues este señor está buscando chivos expiatorios, necesita presentar a alguien como responsable de la situación grave de los Estados Unidos, porque ustedes ya como personas que se dedican a estudiar se darán cuenta que él no puede pararse en las cámaras y decir: tenemos una grave crisis porque este sistema no funciona, porque nosotros gastamos demasiado dinero en armas, nosotros no nos ocupamos de la gente ni del pueblo, y entonces nos hemos puesto a imprimir monedas sin respaldo en oro y hemos entrado en una deuda ya impagable y realmente el sistema está demostrando su falibilidad. Él no va a decir eso. Él lo que va a decir es que la grave crisis de Estados Unidos se debe al fentanilo, a la droga y a los migrantes, que es el discurso que se está promoviendo hoy. Y no sé si ya pudieron ustedes disfrutar la respuesta de Claudia, porque realmente se disfruta una respuesta tan contundente como acaba de dar la presidenta de los Estados Unidos mexicana. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se va a desenvolver todo esto? Hay un punto aquí ciego, el hecho de que Trump esté en su primer mandato y en el segundo diciendo que está en contra de la guerra. Sin embargo, frente a la grave crisis económica de los Estados Unidos, nos damos cuenta que ellos necesitan otra vez dinamizar su maquinaria principal, que es la producción de armas, ¿no? Necesitan una guerrita para empezar a vender armas y poder recuperarse. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, vamos al tema de hoy, el constructivismo. Ya vimos la escuela histórico-cultural de Vygotsky. La escuela histórico-cultural en el tiempo se desarrolla paralela al desarrollo del constructivismo. Lo que pasa es que la escuela histórico-cultural de Vygotsky es conocida mucho después, porque la escuela de Vygotsky se enfrenta a dos bloqueos. Primero, el bloqueo del sistema capitalista, que todavía hoy continúa. Todavía hay un bloqueo del sistema capitalista para toda la producción teórica y científica que venga de las antiguas capitales socialistas del mundo. Incluso usted va a las ferias del libro en Oaxaca y usted no se topa obras de Mikhail Sholokhov, de Boris Polevoy. Es muy difícil encontrarse novelas rusas, literatura rusa, ciencia rusa en cualquier lugar de México, porque es parte del bloqueo que existe. Entonces Vygotsky sufrió el primer bloqueo, el bloqueo del capitalismo, y después sufrió el bloqueo de Stalin, el bloqueo interior del socialismo. Y alguien pudiera preguntarse por qué Stalin se enfrentó a
Vygotsky, o sea, por qué la burocracia estalinista se enfrenta a Vygotsky. Y la razón es triste. Vygotsky es un marxista con una lectura creativa del marxismo y la burocracia estalinista tiene una lectura muy dogmática del marxismo, hasta el punto que el Che Guevara le llamó a los libros de filosofía soviéticos los ladrillos rusos. En una carta que el Che le escribe a Armando Har se refiere a los ladrillos rusos como a la imposición del PECUS, de imponerle a los partidos comunistas una lectura única del marxismo. Y Vygotsky fue un hombre realmente un genio, un hombre muy creativo que aplicó el marxismo creativamente en la psicología. Y eso le ganó ese segundo bloqueo. Si vamos a hablar de constructivismo, yo voy a mencionar algunas cosas para que ustedes anoten. Porque a veces cuando hablamos de constructivismo empezamos en el siglo XX. El constructivismo no es un producto del siglo XX, no es un producto de Piaget. Realmente el constructivismo tiene raíces mucho más antiguas que lo que ocurrió en el siglo XX. Digamos que uno de los primeros filósofos que defiende los primeros principios conductistas en la historia de la filosofía fue Giambattista Vico, que vivió de 1668 a 1744. Fíjense que vivió en la misma época que vivió Descartes y Hume. Recuerden ustedes, para que vean cómo el constructivismo es una tercera solución al problema que se enfrentaban Descartes y Hume. Los que se han acercado a esta problemática saben que hay una discusión epistémica importante en la historia de la filosofía, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo de Descartes, que además era un genio en la matemática, fue uno de los grandes matemáticos de la historia, Renato Descartes. Renato Descartes defendía que el conocimiento y la verdad se podía llegar al conocimiento y se podía llegar a la verdad a través del pensamiento. Renato Descartes defendía la idea que solo a través del pensamiento se podía saber cuál era la verdad de las cosas. Renato Descartes nos decía que los sentidos nos engañan, los sentidos presentan una falsa realidad. Fíjense que hay algo de verdad en eso. A esta altura ya nos damos cuenta. Pero Renato defendía la idea de que solo a través del pensamiento se puede llegar a la conquista de la verdad. Lo cual históricamente se vio como una limitante. Frente a Descartes estaba David Hume, que defendía la idea de que a la verdad se llega a través de los sentidos. Que solo a través de los sentidos podemos nosotros conquistar la verdad de las cosas. Que el pensamiento es falible y es engañoso. Y esta disputa histórica entre el racionalismo, que defiende el poder de la razón frente a los sentidos, y el empirismo, que defiende el poder de los sentidos frente a la razón, en medio de esta disputa aparece este filósofo, Giambattista Vico, que nos da un posicionamiento diferente. Él se opuso a ambas corrientes racionalistas y empiristas, argumentando que el conocimiento no es simplemente una conquista de los sentidos, que el conocimiento no es simplemente una conquista de la mente, sino que el conocimiento era una construcción, una representación construida activamente por el ser humano. Si quieren lo escriben así. Él defendía la idea de que el conocimiento no es simplemente una representación de la realidad externa o una construcción de la mente, sino que es una construcción activa del ser humano. Fíjense que al decir que es una construcción activa, está yendo más allá de Descartes y más allá de Hume, porque una construcción activa del sujeto implica la participación de la razón que defendía Descartes y la participación de los sentidos que defendía Hume. Porque ese activismo en la realidad, ese actuar sobre el mundo, actuar sobre los objetos y apoyarse en la razón para construir
conocimiento del mundo. Esta era la idea que nos estaba proponiendo este filósofo Giambattista Vico. Significa entonces que el constructivismo tiene raíces muy antiguas. Incluso hay una frase de Giambattista Vico que es fundamental en su obra, que él dice: lo verdadero es lo hecho. Lo verdadero es lo hecho. Y pongan ahí, si quieren, de lado, porque hay maestros que tú vas a darle un tema y te dicen: a mí no me dé muchas explicaciones, a mí dígame cómo lo tengo que hacer. Parecería que están repitiendo la frase de Giambattista Vico, ¿no? Lo verdadero es lo hecho. Yo aprendo lo que hago. Este principio es una de las mayores contribuciones de este filósofo al constructivismo. O sea, este autor defendía la idea de que los seres humanos no solo pueden conocer verdaderamente aquello que ellos mismos han creado, o han visto, o han pensado, sino que los seres humanos solo pueden conocer verdaderamente aquello que ellos mismos han construido, que ellos mismos han creado. O sea, en otras palabras, nos está diciendo que comprendemos mejor las cosas que hacemos, las cosas en las que participamos en su factura, en su diseño, en su construcción. Fíjese que ya él está adoptando una posición desde la década del siglo XVII, discutiendo la idea de que el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad. El conocimiento no es una respuesta a estímulos y respuestas, como defiende el conductismo. Fíjate que la idea de Giambattista es una espada de Damocles sobre el conductismo mismo, porque él nos está diciendo: no se trata de estímulo-respuesta, no se trata de un encadenamiento de respuestas, no. Se trata de que el sujeto construya el conocimiento a través de su praxis. Eso es un elemento importante de este autor que nosotros queríamos hoy recuperar antes de irnos directamente al constructivismo del siglo XX, que es el constructivismo que más nos interesa. Bueno, y un siglo después de Giambattista Vico, pues ya ustedes eso lo conocen más, Immanuel Kant, filósofo, lanza la idea de que el conocimiento es una construcción activa de la mente, donde las experiencias sensoriales pues se organizan en categorías mentales, pero Kant nos habla, acuérdense, de categorías mentales preexistentes, porque para Kant existen en el nacimiento del niño, antes de que el niño se enfrente a la vida en la realidad, categorías ya preexistentes en su mente que organizan esas experiencias. Bueno, ya hoy sabemos que, al menos los que somos vigosquianos y los que nos movemos por estas líneas que desarrollamos en estos diplomados, sabemos que no, que posterior al nacimiento se va diseñando el conectoma humano, que no hay esos preconceptos antes de que defendía Immanuel Kant. ¿Dónde en el siglo XX nosotros ubicamos el nacimiento del conductismo, o dónde el conductismo se vuelve, digamos, clásico? En el siglo XX, bueno, el autor fundamental del conductismo en el siglo XX es Jean Piaget. Un autor que nace en el año 96 del siglo XIX y muere en el 80 del siglo XX. Un autor clásico, no era un psicólogo, no era un pedagogo, no era en sus inicios un epistemólogo, como a veces se dice. Piaget realmente era un biólogo. Biólogo, una persona con un desarrollo de su capacidad de observación enorme. Imagínense que hay una anécdota que se dice que él escribió un ensayo sobre los pinzontes, un ave, y lo mandó a la Biblioteca Nacional. Y lo mandaron a traer porque aceptaron su publicación. Y se cuenta que cuando él llegó, que lo esperaba el director de la biblioteca, que el director de la biblioteca lo ve, le dice: no, pero no te mandamos a traer a ti, queremos hablar con tu papá. Y él le dice: no, pero es que el ensayo lo escribí yo. Para que tengan una idea de el desarrollo del pensamiento científico que tenía Piaget ya desde joven. Era un acuciado, un observador muy acucioso, y una capacidad de ordenar las ideas, de ordenar las observaciones, de hacer generalizaciones, que
lo hicieron resaltar, o sea, no es cualquier cosa. Jean Piaget es un biólogo y como biólogo que es, nosotros descubrimos que en su teoría aparecen elementos como estos, por ejemplo, de asimilación y acomodación, porque la teoría de Jean Piaget está construida sobre conceptos que viene y él trae de la biología a la explicación psicológica del desarrollo de la inteligencia de sus hijos. Los objetos de investigación primeros de Piaget fueron sus propios hijos. Se dedicó a observar sus hijos, a ver cómo aprendían, cómo se desarrollaba su pensamiento, haciendo anotaciones sistemáticas de los elementos que iban ocurriendo delante de sus ojos. Y con este estudio que hizo de sus hijos, él logró establecer, en primer lugar, una descripción, en primer lugar, de los elementos que él iba viendo. Quiero que vean primero que Piaget está en un momento descriptivo. No está todavía elaborada la teoría explicativa que después conocemos de las etapas a las que estamos acostumbrados cuando nos acercamos a la teoría de Jean Piaget. Primero, él utiliza dos categorías que son fundamentales. La categoría de asimilación y la categoría de acomodación. Y la categoría equilibrio. ¿Qué es la asimilación para Piaget? Para entender a Piaget correctamente, pensemos que para Piaget el cerebro, la inteligencia, está sustentada en estructuras de pensamiento, esquemas de pensamiento. Esquemas de pensamiento que se van activando con la edad. ¿Sí? Piaget se percata que los niños, por ejemplo, cuando tienen 6 años, no pueden diferenciar el ayer del hoy del mañana. Que tenga un niño de 6 años, un alumno de 6 años, sabe que los niños de primer grado no se les puede enseñar historia. Los niños de primer grado, precisamente, porque el niño de primer grado confunde las temporalidades de los sucesos y no le es posible organizarlos temporalmente. Entonces, en el primer grado desarrollamos actividades para que el niño vaya viendo que hay cosas que suceden primero y otras que suceden después. Y hay muchísimas actividades bonitas, ¿no? En los libros de primer grado le ponen imágenes y él las corta y las imágenes expresan una historia y él tiene que ordenar las imágenes según él va viendo que la historia va ocurriendo. Bueno, si ya pensamos que la inteligencia humana está constituida por esas estructuras mentales, entonces, ¿qué es asimilación para Piaget? Bueno, asimilación es cuando el niño incorpora nuevas informaciones en esquemas mentales que ya él tiene. Porque toda su inteligencia Piaget la asume como el desarrollo de estos esquemas mentales. Entonces, ¿qué es lo que es asimilar? Asimilar es incorporar. Esto es importante que lo entendamos. Informaciones nuevas, desconocidas para él hasta ese momento, pero las incorpora a los esquemas ya existentes. ¿Y qué es acomodación? Bueno, acomodación es cuando esos esquemas existentes, para incorporar esa nueva información, se transforman, cambian, se produce una acomodación que es una modificación de los esquemas existentes para que entre esa información nueva. Imagínense un niño que conoce, bueno, los niños pequeños tienen la tendencia a llamar a las cosas según características que se le asemejen, ¿no? Y Ato puede ser el gato y Ato puede ser el perro. Él no establece diferencias si tiene 2 años, porque lo ve peludo, lo ve y dice Ato o pelo, y pelo le dice a todo, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que el niño no establece esa diferenciación, pero con el paso de los años, cuando el niño avanza de 2 a 3 años, empieza a descubrir diferencias, ¿no? Y entonces esos esquemas mentales que ya tiene incorporado tienen que acomodarse cuando el niño ya descubre una nueva diferencia y ya el perro es perro y el gato es gato, según Piaget, esas estructuras existentes se modifican
para dar entrada al nuevo conocimiento que se ha logrado. Entonces, hay esas dos categorías, quiero que ustedes las tengan muy claras. Los que no son pedagogos, más todavía. Asimilación y acomodación. Recuerda, Rosa Isela, asimilación es cuando entra la información, una información nueva que entra a estructuras mentales ya preexistentes. Y acomodación es cuando las estructuras mentales preexistentes tienen que transformarse, ¿verdad? Tienen que modificarse para que esa información entre. Por tanto, Piaget está explicando el proceso de aprendizaje como un proceso de asimilación y acomodación. Asimilación y acomodación. ¿Está claro? Pero ahora bien, en el proceso de asimilación y acomodación se logran desequilibrios, ¿verdad? Porque la estructura que ya estaba asimilada, para cambiar, entra en lo que llamemos un desequilibrio. Entonces, Piaget utiliza otra categoría, que es la categoría equilibrio. Él dice, equilibrio es cuando se logra un balance entre asimilación y acomodación. Equilibrio es cuando un niño encuentra una nueva información que no encaja en sus esquemas existentes, experimenta este desequilibrio que estamos hablando y a través de la acomodación logra un nuevo equilibrio. Fíjense que es interesante porque entonces, primero hay una relación entre lo interno y lo externo. Y eso anótenlo con claridad. Para Piaget hay una relación entre el mundo interior del niño y el mundo externo al niño. ¿Sí? Ya no es aquel posicionamiento de Descartes donde el hombre construía el conocimiento en la mente, no es el posicionamiento de Hume donde el hombre descubría el conocimiento a través de los sentidos y el conocimiento estaba fuera en la realidad y el hombre lo encontraba en la realidad. No. Piaget nos está hablando de una asimilación, una acumulación, un desequilibrio y un equilibrio, y te das cuenta que hay una dialéctica entre la praxis externa y la formación del conocimiento. ¿Sí? La acción externa del niño, la actividad externa del niño, la actividad epistémica del niño, podemos decir, le permite asimilar cosas nuevas que producen desequilibrios en sus estructuras mentales. En la búsqueda del equilibrio entre esas estructuras mentales se dan acomodaciones nuevas y cuando ya se logra un equilibrio entre asimilación y acomodación, ya se pasa a un nivel superior de conocimiento. Hay dos cosas que quiero resaltar de Piaget. Una, esta relación entre actividad externa y formación de la mente, esta relación entre actividad externa y estructuración de la mente. Porque ya eso le permite a un maestro de primaria y secundaria, preescolar, primaria y también de secundaria, darse cuenta que según la actividad externa que él planifique, son los desequilibrios y las acomodaciones que se dan en el niño. Sí, eso ya hay una explicación desde la didáctica para entender cómo la acción pedagógica produce en el niño un aprendizaje, pero un aprendizaje activo, constructivo. De ahí viene la palabra constructivismo, en que el niño tiene que estar activo para que se produzca esa asimilación, esa acomodación, ese desequilibrio y ese nuevo equilibrio. El niño tiene que desarrollar una actividad con los objetos y con los conocimientos del aprendizaje. En situación de pasividad no es posible lograr eso. En situación de contemplación no es posible lograr eso. A partir de esto, Piaget ya empieza a desarrollar lo que él llama, lo que se conoce como las etapas del desarrollo cognitivo. Etapas del desarrollo cognitivo. Yo voy a explicar a grandes rasgos las etapas de Piaget, pero quiero que deje claro, quiero que lo vayan asimilando de forma crítica, porque ya yo en la clase pasada en algún momento mencioné de las limitaciones que yo le veo a Piaget y a su teoría constructivista. Porque evidentemente ustedes se dan cuenta que Piaget está escribiendo, está estudiando desde una clase media europea, ¿sí? Fíjense, en una clase media europea, en un estado de bienestar posguerra, que se logró que la clase europea tuviera unos niveles de consumo
unos niveles de vida importantes. Entonces Piaget está escribiendo desde una cuna de oro. Y Piaget está observando a sus hijos. Y los hijos de Piaget desayunaban, almorzaban, comían. Tenían cierto, ¿no? Para que entiendan. Y entonces cuando yo me armo pedagógicamente con las etapas de Piaget y me voy por la Sierra Mije y veo que los niños Mije no logran avanzar en estas etapas igual que los otros, digo, ¿y qué pasó aquí? Estos niños tienen uno. Es que las condiciones históricas concretas y familiares de los niños también tienen que ver con el aprendizaje. Vaya, para dejarlo claro ya desde ahora, el aprendizaje para nosotros no es un proceso psicosocial, ¿no? Que tiene que ver solo con lo psicológico y el objeto. Para nosotros el aprendizaje es un proceso psicosocial histórico. O sea, tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con el objeto, con la actividad que el niño hace con el objeto, pero tiene que ver con las condiciones psicológicas del niño, con las condiciones familiares del niño, si el niño come, si el niño duerme, si el niño está tenso, el niño es un niño violentado, no vas a tener a los niños corriendo. Entonces, esta es una de las grandes limitaciones que se quiso generalizar, ¿no? Observaciones que se hicieron en ciertos contextos y en ciertos niños, se quisieron generalizar demasiado pronto a la pedagogía sin darnos cuenta que hay condiciones históricas diferentes para pueblos. Entonces los niños de África, los niños de Asia, los niños de América, no necesariamente manifiestan las mismas características frente a las mismas actividades a las que fueron sometidos los niños que estudiaban estos autores. Dije, el psicólogo era Piaget era un biólogo que devino epistemólogo. Él mismo lo decía, porque en su investigación intentó responder a la pregunta ¿cómo aprenden los niños? ¿Sí? Indagar el proceso de aprendizaje de los niños, lo metió en el campo de la epistemología y de ahí devino pedagogo porque sus descubrimientos, sus escritos de epistemología marcaron profundamente la pedagogía de una época. La pedagogía de una época. ¿Cuáles son las etapas de Piaget? Las voy a decir y si puedo las describo más o menos para los compañeros que no son pedagogos. Primero, Piaget habla de 4 etapas. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que él divide esas etapas en un tiempo muy específico. La primera etapa va de 0 a 2 años. No de 0 a 4 ni de 0 a 8, de 0 a 2. A esa etapa él le llama etapa sensoriomotora. Hay quien le llama etapa sensorial motora. El que ha tenido hijos va a saber que es importante y es simple. ¿Por qué? Porque de 0 a 2 años, o sea, desde el nacimiento a los 2 años, el niño, todo lo que tú le das, lo chupa, lo muerde, lo babea, lo avienta. Ya se está formando la mente del niño, el conectoma, como lo conocemos hoy, y el niño tiene como instrumentos fundamentales para enfrentar la realidad, no el pensamiento, sino los órganos de los sentidos. Y por eso es importante que a un bebé de 0 a 2 años tenga muchas sonajas, que suenen diferentes, que tengan colores diferentes, que tengan texturas diferentes. Porque toda esta relación del niño con el mundo, a través de la sensación motora, a través de la motricidad sensorial, ¿sí? Todo eso va formando estructuras mentales. Y hoy sabemos que todo eso está formando conexiones neuronales, que después se recuperan. Por ahí a veces usted se encuentra en los pueblos de acá de Oaxaca que las señoras se van al mercado a vender sus verduras y tienen un bebé y lo envuelven en unas mantas que ya tienen como si fuera un taquito y lo dejan así tiesecito que el niño no se mueva. Y lo ponen ahí al lado de una cajita, el niño está tieso así con los ojitos. Eso, por ejemplo, desde la teoría de Piaget es un error grave porque se está limitando la actividad motora del niño. Y como Piaget le llama a esta etapa de 0 a 2 años, etapa sensoriomotora, o sea, sensorial motora, ya nos está diciendo que hay que estimular toda la actividad motora, toda la actividad de interacción con objetos. Entonces, para un seguidor de Piaget, a este niño, lo que tendría que hacer su mamá es lavar una cobija bien lavadita, ponerla en el piso y ahí ponerle una sonaja, un cubito, ponerle un tomate, una pera, lo lavas bien, por supuesto, se lo pones ahí en la colcha limpia, de modo que el niño tome el tomate,
lo huele, lo aprieta, lo muerde, y después la pera, huele, son texturas diferentes, olores diferentes, sabores diferentes, el niño está siendo estimulado. A esto le llamamos hoy estimulación temprana. Y esta estimulación temprana es fundamental para el desarrollo neuronal de los primeros años. Y voy a decir algo ahora que es lapidario, es un descubrimiento de la neuropsicología. Para que vean lo fundamental de estas cosas que está diciendo Piaget. Al parecer, el periodo más importante para el desarrollo de la inteligencia humana, el periodo donde más se impacta la actividad cultural, porque todo esto que yo estoy explicando es actividad cultural, ¿verdad? Tomate, la pera, jugar con el niño, actividad cultural, todo. El periodo en el que más impacto tiene la actividad esta estimulada es de los 0 a los 3 años. Fíjense, 0 a 3 años. Ya hoy se sabe que un niño de 3 años tiene más conexiones sinápticas que un doctor en ciencias matemáticas. Nunca volvemos a ser tan inteligentes como en la primera infancia. Nunca el cerebro estuvo tan abierto a las estimulaciones, tan abierto a los aprendizajes. Tal es así que un bebé puede aprender en 3 años la más compleja de las lenguas. Sin maestro, sin didáctica, sin método. No necesita nada. No necesita un maestro, ni un método, ni ejercicios especiales, ni libros gratuitos. Lo único que necesita el bebé es que lo pongan ahí donde se hable esa lengua, que lo dejen escuchar y él solo, sin ningún tipo de apoyatura didáctica, va a aprender una lengua. Y lo más interesante, Arnulfo, si pones a un bebé en un contexto donde se hablan 2 lenguas, las aprende las 2 a la vez sin complicación ninguna. Y si lo pones en un contexto donde se hablan 3 lenguas, las aprende las 3 a la vez y sin complicación ninguna. Y usted ahorita está estudiando inglés, lleva 200 años hablando español, está estudiando inglés y se le enredan las cosas. Y no puede, porque nosotros no vamos a regresar más, ya no vamos a regresar más a ese primer momento de eclosión de la inteligencia. Digamos que es un momento de explosión del conectoma humano. Bueno, a esta primera etapa él le llama etapa sensorial motora. Otros autores, incluyéndome a mí, le llamamos periodo manual concreto. Porque el pensamiento fundamental que se desarrolla es el pensamiento manual concreto. Aparece la primera forma de pensamiento en el ser humano. Cuando yo hablo de pensamiento, estoy hablando de pensamiento como actividad cognitiva solutora de problemas. Me va a decir, profe, ¿y un niño de 3 años resuelve problemas? Por supuesto que un niño de 3 años resuelve problemas. Con las manos. Intenta meter unas cosas en un pote, después sacarlas del pote, las intenta meter en otro lado y las saca para acá. Está todo el tiempo activo. Lo que pasa es que si usted suspende al niño de la actividad, él no va a poder. Porque él no puede no puede resolver un problema mental. Porque la mente de él no está formada todavía. Pero él resuelve problemas con las manos. Y llegado un momento, jala de un mecatito para traer una sonaja que está en la punta, la avienta, lo vuelve a jalar, lo mete en un pote, lo saca del pote, lo vira. Todo eso es actividad cognitiva solutora de problemas. Pensamiento manual concreto. Un niño que piensa con las manos. Y entendamos lo siguiente. Los animales superiores que nos acompañan, los más cercanos a nosotros, el lobo, el perro, el delfín, resuelven problemas hasta este nivel, hasta el nivel de pensamiento concreto. Los perros tienen pensamiento concreto, los lobos tienen pensamiento concreto, los chimpancés tienen pensamiento concreto, los delfines tienen pensamiento concreto. Y el niño tiene pensamiento concreto. ¿Por qué un niño de 5 años supera a un chimpancé de 20 años? Porque el niño empieza a adquirir algo que el chimpancé no va a tener nunca. El niño empieza a adquirir lenguaje. Cuando el niño empieza a adquirir lenguaje, el pensamiento ya tiene que dejar de ser concreto para entrar en otra etapa. De los 2 a los 7 años, Piaget le llama etapa preoperacional. Etapa preoperacional. Fíjense que la parte operacional le puso un preoperacional, porque el niño en esta etapa preoperacional
¿Cuál es la primera característica de la etapa preoperacional de Piaget? Que el niño comienza a desarrollar un lenguaje. Un lenguaje. Un lenguaje que su primera función es una función comunicativa y concreta. El niño dice cheche, quiere leche. Cheche, cheche, y empieza a llorar. Él no dice, mamá, apúrate, pues, no seas huevona, que tengo... No, él no puede decir todo eso, él dice cheche. Y cuando él dice cheche, él dispara toda una oración, porque el lenguaje es muy concreto. En un niño de esta edad, la palabra es un párrafo, entendamos eso. Un niño pequeño con una palabra te manda un párrafo. Papá, papá, ¿qué te está diciendo cuando dice papá? Apúrate, que tengo hambre, no, y empieza a llorar. Porque está desesperado, quiere papa. Échale ganas, la papa está caliente, se la das caliente, empieza a llorar. Entonces, esta concreción del lenguaje, este lenguaje tan condensado, expresa un pensamiento que todavía no es capaz de explayarse sobre el objeto. Entonces el lenguaje empieza a formarse en una función esencialmente comunicativa. Todavía no se puede explayar en su función cognitiva. Y si quieres remarquen ahí, recuerden siempre que la palabra es palabra y concepto a la vez, que eso no se nos olvide. Porque a veces hablamos del lenguaje como aquello con lo que nos comunicamos y se nos olvida que es aquello con lo que pensamos también. La palabra cumple las dos funciones. La palabra es palabra para decir y es concepto para pensar. ¿Ya? Mamá no solo es un indicativo, mamá es mamá, también es un concepto. Entonces, en esta segunda etapa de Piaget, etapa preoperacional, se desarrolla el lenguaje y se desarrolla lo que yo llamo pensamiento figurativo. Pensamiento figurativo. Déjame explicar aquí, porque me imagino que aquí no todos son pedagogos o no todos estudiaron psicología. Déjame explicar bien. Tomemos, por ejemplo, un niño que está aprendiendo matemáticas. Ya. Tienen un niño en preescolar. Ya saben que las maestras de preescolar a veces quieren enseñarle al niño física nuclear a los 4 años. El niño tiene 3 años. Ya la maestra quiere que cuente hasta el 30. Eso no es posible. El niño empieza a contar. ¿Cómo empieza a contar un niño? Argelia Picasso. El niño no cuenta números. El niño cuenta cosas. Usted le pone 10 chapitas y el niño que tiene 5 años te puede llegar a contar 1, 2, 3, 4, 7, 8, se salta algún número, lo repites otra vez, se salta otro, y tú lo vas repitiendo hasta que ya el niño le agarra la secuencia enumerativa, pero él no entiende todavía, él no capta el número no está formado matemáticamente todavía. Voy a explicar cómo se forma. El niño te cuenta 10 chapitas. Y con esas 10 chapitas que él cuenta, ya tú puedes empezar a hacer con el niño en preescolar algunas operaciones muy elementales. Tú le pones 2 chapitas y 3 chapitas. Si tú le dices, habían 2 chapitas que fueron a pasear al bosque. Y vinieron, en el bosque se encontraron 3 amigas chapitas junto con ellos. ¿Cuántas chapitas eran? Un niño de preescolar no te va a decir 5. Él va a decir 1, 2, 3, 4, 5. 5, maestra. El maestro de preescolar dice que el niño está a nivel de conteo. Nosotros en psicología decimos que el niño está a nivel de pensamiento concreto. O sea, él puede contar cosas, pero no puede contar números porque todavía el número no está en su mente. El número tiene que entrar en su mente. Por eso a veces le dices al niño, ¿cuánto es 5 más 2? Y empieza con los deditos. 1, 2, 3. Y la maestra, no usen los dedos. Eso es un disparate pedagógico. Cuando un niño recurre a los dedos, lo está haciendo porque está a nivel de pensamiento concreto. Todavía el pensamiento superior al concreto, que es el figurativo, no está formado. Por tanto, él está obligado a ir. Si le quitas los dedos, no puede contar. Porque a veces la gente piensa que el niño cuenta con los dedos por flojo. No, el niño cuenta por los dedos porque eso es una etapa del desarrollo del pensamiento, el pensamiento concreto. O sea, contar cosas.
Entonces te dice, a ver, papi, ¿cuánto es 5 más 3? Y él va a usar la manito. 5 más 3. Así me hacía a mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descubría que era 8. Ya. ¿Hasta cuándo el niño va a poder contar? O va a dejar de contar cosas después por encima del pensamiento concreto, que es el pensamiento con objetos. Y si quieren que le quede más claro, vamos a tomar un pensamiento concreto de un lobo o de unas leonas que van a cazar. Las leonas no pueden estar debajo de un árbol planeando la cacería. A ver, Hortensia, tú vas a agarrar por aquí y cuando salgan huyendo, Reina Galvez las espera por allá y les salta. Las leonas no pueden hacer eso porque las leonas no tienen lenguaje. Las leonas no tienen un pensamiento abstracto. Ellas ni siquiera saben que son leonas. Pero ellas planean la caza. ¿Cómo? Ellas salen juntas, todas, las 7, 8, las que sean. Y cuando ven el animal, ya viendo el animal, interactuando con el animal, una leona lo sigue y las otras se posicionan, lo esperan y lo cazan. Porque ellas pueden resolver el problema de la caza a nivel concreto. O sea, interactuando directamente con la presa. Así lo puede hacer el lobo, así lo puede hacer el gato. Los lobos no se pueden ir a la madriguera a decirle, mira, ahora cuando veamos el venado, tú le caes atrás, yo lo voy a esperar por acá, porque ellos no tienen lenguaje, no tienen conciencia. Pero ellos sí piensan a nivel concreto. Ese primer nivel de Piaget, etapa sensorial motora, me encanta porque los animales tienen la etapa sensorial motora. O sea, captan sensorialmente el objeto de su atención y desarrollan una actividad motriz conjunta para atraparlo y comérselo. ¿Sí? Pero hasta ahí. ¿Qué diferencia el niño del animal? Que el niño empieza a desarrollar un lenguaje, el animal se queda ahí, se queda en esa etapa se muere. Con el desarrollo del lenguaje del niño, el niño puede descentrarse del objeto. Eso es lo que tenemos que entender. El niño puede descentrarse del objeto. Y si quieren, escriban así. En los 2 primeros años tenemos un niño autista que se concentra en el objeto hasta el punto que si el niño se está comiendo una galleta, Rosa Isela Ortega, y usted se la quita, el bebé empieza a llorar. Y si usted le da una caja de galletas, igual que la que él tenía, él no se calma y sigue llorando. Pero mira que hay más galletas, él sigue llorando porque para él la galleta que él tenía es única. No se puede sustituir por ninguna otra, porque él está en el nivel de pensamiento concreto. Él está en un autismo con el objeto. Él no acepta otra cosa que no sea esa, no se lo quite. Y a veces los papás dicen, pero este muchacho le quité una galleta, mira, y no se calma. No entendemos que hay una etapa pensante que no le permite a él acceder a la proyección de pensamiento que tiene el adulto. En definitiva, en la segunda etapa, el niño se separa más del objeto, pero necesita una representación del objeto. Por eso nosotros le llamamos pensamiento figurativo, en lo que Piaget le llama etapa preoperacional. ¿Qué significa una representación del objeto? Que entonces en los libros de primaria te dicen 5 perritos fueron al bosque y en el bosque se encontraron 4 gatitos, ¿cuántos eran al final? Pero se va a dibujar un bosque con los 5 perritos y los 4 gatitos, ¿sí? Y cada problema que le deja al niño tiene que tener una apoyatura figurativa, o sea, representaciones figurativas que apoyen el proceso del pensamiento del niño, porque él está en la etapa, como dice Piaget, preoperacional. Desarrolla un lenguaje, desarrolla un pensamiento simbólico, pero en esta etapa, hasta los 7 años, el niño sigue una tendencia egocéntrica, sigue proyectado hacia sí. Si quieren entender el egocentrismo de un niño de preescolar y para que consideremos a las maestras en su intento de educar a nuestros hijos, los niños de preescolar no juegan con otros niños, juegan con ellos. Otros niños están al lado de ellos, pero ellos no juegan con otros niños. La primera vez que un niño de preescolar empieza a jugar con otros niños es cuando llega al jardín y la maestra intenta hacer actividades colectivas. La maestra a veces se desespera porque ella tiene 15 niños y ella quiere que los 15 niños jueguen, pero cada niño cuando ve su juguete se concentra en su juguete y al diablo la orientación de la maestra,
Adiós lo que dijo la maestra, cada quien está con su sonaja, cada quien está con su perro, cada quien... A ver, niños, vengan acá. Y ella está ahí constantemente porque ella se está enfrentando a un tipo de pensamiento autista, a un tipo de pensamiento preoperacional, y está tratando de elevar al niño a un nivel superior de pensamiento que sería el pensamiento ya de los 2 a los 7, digamos, preoperacional. Bueno, hasta ahí la segunda etapa de Piaget, de 2 a 7 años, pensamiento preoperacional. Después de los 7 años, hasta el término de la primaria, o sea, estamos hablando de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, comienza la etapa de operaciones concretas. Los niños empiezan a pensar lógicamente. Por eso a un niño tú no le puedes enseñar series en primer grado, a un niño tú no le puedes enseñar tablas en primer grado, a un niño tú no le puedes enseñar fracciones en primer grado, porque todavía él no tiene pensamiento lógico, la lámpara. No le es posible, él está en una etapa de pensamiento que no le es posible acceder a eso, ¿no? Entonces aparece la otra etapa de Piaget que va de los 7 a los 11 años y que ya él le llama etapa de operaciones concretas. Porque ya los niños comienzan a pensar lógicamente, estructuradamente, sobre eventos concretos, sobre situaciones concretas. Es una etapa muy propedéutica, experimentos directamente en el aula, juegos con fichas, cosas donde el niño pueda estar utilizando los pensamientos anteriores que no desaparecen, porque el pensamiento concreto y figurativo lo acompañan incluso hasta la vejez, hasta la edad adulta. Yo soy un hombre adulto ya, yo soy un adulto, eso ya nadie se lo cuestiona. Y cuando yo estoy resolviendo un problema que se me vuelve muy, digamos, muy complejo, a veces mi hijo me pide que lo ayude con algún problema de física, con algún problema de matemática. Si el problema se me hace complejo y no lo resuelvo directamente con el pensamiento, yo inmediatamente voy a una hoja y le digo, a ver, tráeme el problema. Y yo empiezo a hacer un esquema. Bueno, yo estudié física, es parte de lo que aprendí en mi carrera. Empiezo a hacer una derivación del problema, lo convierto en problemas más pequeños y empiezo a hacer un problema para resolverlo. Yo regreso a la etapa figurativa. Porque si el pensamiento abstracto no me es suficiente, yo regreso a la etapa de pensamiento figurativo. Necesito una figura o algo. Y si ese no me sirve, regreso al pensamiento concreto y trato de hacer una maqueta o algo más concreto. Para que ustedes vean que esos pensamientos no se pierden nunca. O sea, aunque usted sea un adulto, usted en la edad adulta lleva su pensamiento concreto, su pensamiento figurativo y su pensamiento preoperacional. Todos esos juntos van avanzando en la primaria, ¿no? Y entonces empiezo a hacer ya actividades tercero, cuarto, empiezo a hacer actividades de cálculo mental, pequeñas acciones de cálculo mental. ¿Cuánto es 5 más 3? Ahora sin usar nada. ¿Cuánto es 8 más 2? Después de hacer cálculo mental. Yo incluso como papá, que sé el potencial desarrollado que tienes con mis hijos. Ya yo tengo una hija que va a salir de la primaria, está en sexto. Está aquí sentada escuchándome. Yo vengo por la calle y ella me dice, papá, ponme problemas. Y yo empiezo a ponerle problemas de cálculo mental. Yo le digo, la mitad de un número más 5 es 18. ¿Cuál es el número? Y ella empieza a resolverlo sin usar el lápiz. La mitad de un número más 5 es 20. ¿Cuál es el número? 30, me dice, rápido. ¿Por qué? Estimular el cálculo mental es preparar al pensamiento para pasar a su última etapa, la etapa de las operaciones formales. Ya, el pensamiento abstracto. La etapa de las operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. ¿Sí? Si ya yo tengo a la niña que está terminando primaria y hace cálculo mental y me resuelve problemas mentales, ya yo sé que yo la estoy preparando para el último momento del desarrollo, según Piaget, que es la etapa de las operaciones formales, que es ya el pensamiento abstracto, pensamiento con palabra, pensamiento hipotético deductivo, que según Jean Piaget es de los 12 años en adelante. Entonces tenemos 4 etapas de la teoría de Piaget. Una etapa de 0 a 2 años que tiene ciertas características y que lleva ciertas habilidades. Una etapa de 2 a 7 años que tiene ciertas características y ciertas habilidades. Cuidado, pues tengo un niño de primer grado que tiene 6 años, segundo grado que tiene 7 años y la maestra me dice, tiene problema de comprensión lectora. Y eso, maestra, es que no comprende lo que lee.
No, ¿y qué le estás leyendo? No, hombre, estoy leyendo 100 años de soledad. Por favor, si yo tengo un niño de primer grado que tiene 6 años y yo sé que está en el pensamiento, mira, se ríe. No, a veces te das cuenta que le ponen una lectura a los niños. A ver, si tú tienes un niño de primer grado, segundo grado y vas a trabajar comprensión lectora, por favor, la lectura tiene que ser una lectura muy gráfica, simple. Por ejemplo, el cuento de los 3 cerditos. Y el primer nivel de comprensión lectora es la comprensión literal, no es por gusto, es el nivel de comprensión literal porque el niño solo puede comprender lo que lee literalmente. Y las preguntas, Arnulfo, tienen que ser literales. Y entonces un niño de primer grado, yo le pongo los 3 cerditos, estaban huyendo del lobo y decidieron hacer su casita porque el lobo se los quería comer. Pregunta, niño, ¿cuántos cerditos eran? Yo no me acuerdo, maestra. Tú vas a decir, ¿cómo no te acuerdas si tú lo acabas de leer? Es un niño, está desarrollando el pensamiento. A ver, vamos a ver la imagen. La imagen, son 3, maestra. Son 3 cerditos. No esperes que te diga 3 porque no está formado el número. Estás en primer grado. El número no está formado y estás hablando de 3 cerditos. Por Dios, esas cosas se cruzan. Son 3. Bueno, ¿y qué quería hacer el lobo con los cerditos? Se los quería comer. ¿Y los cerditos qué quisieron hacer? Una casa. ¿Sí? No le vayas a preguntar al niño, ¿por qué el primer cerrito quería hacer una casa de paja? No te va a decir por flojo, por huevón. Por favor, está en primer grado. Ya esa es una pregunta que no es literal. Entonces, a veces me dicen, es que hay problemas de comprensión lectora y me doy cuenta que no están ubicados en el nivel del pensamiento en el que está el niño. Estamos trabajando con el primer nivel de comprensión lectora es el nivel literal. Y ese nivel literal se ajusta perfectamente a esta etapa preoperacional. Pero de 6 y 7 años, no de los 2. Porque la etapa preoperacional es de 2 a 7 años. Ubica el 6 y el 7 años para la comprensión lectora a nivel literal. El segundo nivel de comprensión lectora es la comprensión a nivel inferencial, que es cuando el niño, tú le preguntas cosas que no están dichas, pero están potenciadas en la lectura. Y en este cuento, los 3 cerditos, tú le puedes preguntar, ¿y por qué el cerdito mayor hizo una casa tan fuerte? Eso no está explícito, pero el niño puede decirte, un niño que está en segundo grado, tercero, te va a decir, porque era muy trabajador. Y como era muy trabajador, se detuvo a hacer las cosas bien. Ya esa es una pregunta a nivel inferencial. La pregunta a nivel inferencial merece un tipo de pensamiento en el que el niño puede ir más allá de lo que está dicho. Si el niño no puede ir más allá de lo que está dicho en el texto, regresa al nivel literal y hazle pregunta de lo que está explícito en el texto, de lo que está dicho en el texto. Esto es español. En matemática, ponle sumas con objetos concretos, con cosas que él pueda tener en la mesa. Si tú ves que le pones una suma de 5 más 3 y no la puede hacer a nivel mental, regresa y ponle una suma de 5 más 3 con representaciones figurativas. 5 pollitos más 3 pollitos, ¿cuántos pollitos son? Pero dibujan los pollos para que los pueda contar. ¿Ya? Si no lo puede hacer ni con el dibujo de los pollos, regresa al pensamiento concreto y ponle 3 chapitas y 2 chapitas. ¿Cuántas chapitas son? Y que cuente directamente las chapitas. Son niveles de desarrollo diferentes. Por eso, a mí la teoría de Piaget tiene también una potencia en el plano didáctico, porque te permite ordenar las actividades didácticas, pues según, por supuesto, el desarrollo que van alcanzando los niños. Entonces dije, el primer nivel de comprensión lectora es el nivel literal. El segundo nivel es el nivel inferencial. Hay otro nivel de comprensión lectora que es el nivel crítico, que ya ese es un nivel que necesita un niño ya de sexto grado, quinto grado, con un pensamiento desarrollado, que es cuando usted le pone al niño los 3 cerditos y le pregunta ¿cuál fue el error más grave de los 3 cerditos? Y un niño te va a decir, pero si eran hermanos, ¿por qué no hicieron una casa juntos, vivían juntos? Si hubieran estado unidos, hubieran evitado que el lobo los metiera en el saco. El grave error de ellos fue estar desunidos, dejar que el más pequeño se fuera solo. Si el más grande era responsable, el hecho más pequeño, a ver, ven para acá, ayúdame a hacer la casa, tú cargas los ladrillos.
el del medio tú haces la mezcla, yo hago la casa, ¿no? Dejaron al cerdito chiquitito, lo dejaron solo, y evidentemente, quién sabe la edad que tenía el porquito, había que ver, había que adivinar, ¿no? ¿Qué edad tenía el porquito? Pues hizo una casa de paja. Alguien puede pensar, la hizo de paja por flojo. Yo pudiera pensar, la hizo de paja porque no tenía edad para pensar en una casa de ladrillo. Esa discusión la puedes tener con un niño, pero ya con un niño que tiene pensamiento crítico. Un niño que puede cuestionarse el texto. O sea, tomar el texto como se lo dan y decir, no, aquí algo falla, ¿no? O cuando analizas con el niño Caperucita Roja y el niño te dice, pues hay un severo problema de responsabilidad con la madre, porque una madre no puede mandar a un niño chiquitito, ve por el bosque, cuidado que hay un lobo que si te come, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y todavía se encuentra un adulto en el bosque que es un cazador, le dice, cuidado con el lobo y lo deja solo. Los adultos somos responsables de los niños. O sea, esa discusión yo la puedo tener, pero para eso yo necesito niños que desarrollen pensamiento crítico. Pensamiento crítico va más allá de lo literal, más allá de lo inferencial. El pensamiento crítico descubre las grietas de tipo social, de tipo epistémica, de tipo lógica, de tipo moral que hay en las narrativas. Pensamiento crítico te dice, pero Cenicienta es imbécil, porque si tenía el hada delante, en vez de pedirle fiesta, le hubiera dicho al hada, yo quiero tener una maestría y un trabajo y largarme para el carajo de esta casa y después que se busque un novio. Pero Cenicienta le pidió fiesta y después que le siguieran madreando su vida. Entonces una niña con pensamiento crítico, esta Cenicienta estaba mal y el hada también estaba mal porque el hada, en vez de darle una maestría, un doctorado, una beca para que estudiara, le dio ropa. Le dio ropa, la mandó para la fiesta y la dejó en la misma precaria situación en la que estaba de violencia familiar. Entonces, aquí tengo 3 niveles de comprensión lectora. Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, que son niveles que dependen del desarrollo del pensamiento y que tienen algo que ver con estas etapas del desarrollo de Jean Piaget. Porque se supone que el nivel crítico aparece ya 11, 12 años en adelante. Se supone que el nivel inferencial de la comprensión lectora lo tengo ya tercero, cuarto, quinto. Y se supone que el nivel literal lo estoy trabajando primero y segundo grado. Profe, ¿no puede haber alumnos de segundo grado que ya estén a nivel inferencial? Por supuesto, aquí esto no es una línea divisoria, esto no es una meta así de 100 metros. Pero digamos que como manifestación normativa, como norma, como tendencia va a ocurrir, que va a ser casi imposible que un niño de primer grado te haga una inferencia, sino que más bien se van a la literalidad. Literalidad que incluso para el niño de primer grado tú le dices, se te cayó un diente, ponlo abajo de la almohada que viene el ratón. Y te dejó 5 pesos. Para él eso es literal, porque al otro día se pregunta, el ratón vino, ¿cuánto me dejó? Te dejó 50 pesos. Órale. Para él el ratón vino, se llevó el diente y le dejó el dinero. Porque él vive a un nivel de desarrollo del pensamiento donde su imaginación y su realidad no están totalmente definidos, no están totalmente separados. Es verdad, ¿no? Por eso el maestro tiene que tener mucho cuidado. Un niño de primer grado se cree lo que le dice. Por tanto, cuidadito con decirle al niño que hizo la tarea mal. Siempre que un niño hace la tarea hay que decirle, muy bien, felicidades. A ver, vamos a ver. Aquí le vamos a hacer aquí y acá, pero no le puedes decir que le hizo mal. No le puedes decir a un niño de primer grado que no le está echando ganas. No le puedes decir a un niño de primer grado que no es inteligente. Es importantísimo que usted siempre diga a los niños, usted es muy inteligente, usted es brillante. Aunque el niño no esté dando con la respuesta, usted le dice, usted es inteligente y usted es brillante. Porque él, igualito que se cree lo del ratón, se va a creer que es inteligente y brillante. Y eso es parte del desarrollo de los aspectos que tenemos que considerar. Entonces tenemos 4 etapas de desarrollo intelectual de Piaget, de Jean Piaget, el constructivismo de Piaget. Primera etapa, de 0 a 2 años, periodo sensorial motor. Segunda etapa, de 2 a 7 años, etapa preoperacional. La etapa de las operaciones concretas de 7 a 11 años. Y la etapa de las operaciones formales a partir de los 12 años. Operaciones formales porque ya el pensamiento lógico empieza a regir los procesos de razonamiento de los niños. Piaget, como parte de su teoría, destacó la importancia del juego en el desarrollo cognitivo del niño. Los niños aprenden jugando. Si están al nivel de pensamiento concreto, tú no puedes poner a un niño a estar. Los niños aprenden jugando.
A través del juego los niños exploran, experimentan, descubren, construyen comprensión del mundo. Y el juego tiene un potencial enorme porque el juego tiene varias dimensiones que son muy sanas para el niño. Primero, el juego produce emocionalidades. El juego produce bienestar. El juego produce interacción con el otro. El juego produce conocimientos. El juego produce valores porque el niño aprende incluso a esperar su turno, postergar el premio, respetar el derecho del otro. Todas esas cosas llegan de manera formidable a través del juego. Piaget distinguió dos tipos de juego que a veces se nos olvida discutir este aspecto que es importante. Primero, el juego simbólico de Piaget. Piaget le llama juego simbólico a lo que los cubanos le llamamos juego de roles. El juego simbólico de Piaget es fundamental porque el juego simbólico acerca al niño a las normas sociales. Por ejemplo, cuando la niña juega a ser maestra y sienta las muñecas y a ver silencio, a trabajar en silencio, en orden, ordena tu puesto. Las niñas van incorporando las conductas sociales a través de los juegos de maestra, de enfermera, de cocinera. Los niños incorporan normas sociales a través de los juegos con carrito y ponen un semáforo y está en rojo y hay que pararse y está en verde y sigue. Entonces, el juego de simbólico, como le llama Piaget, que es un juego que representa situaciones imaginarias, es importantísimo para la formación moral del niño porque le permite internalizar, hoy estoy usando una palabra de Vygotsky, y ahí estuvo incorrecto, normas sociales, reglas sociales, etc. El otro juego al que Piaget dirige su atención y reconoce es el juego de reglas. Juego de reglas, que es un juego que tiene reglas específicas y le permite a los niños de primer grado aprender poco a poco a respetar reglas. A mí aquí en la casa a veces se me arman las disputas porque tengo uno pequeño que no respeta las reglas, se las salta para ganar él. Yo me doy cuenta que es un problema de la edad, porque según va avanzando la edad, el niño va aprendiendo no, pero un niño que tiene el primer grado, segundo grado, si las reglas no le benefician, empieza a armar su pancho, ¿sí? Porque para él la regla, eso no tiene sentido. El sentido lo tiene que ir incorporando poco a poco a la medida que desarrolla el pensamiento. Por eso el juego de reglas es importante. Porque el juego de reglas le está diciendo al niño, hay un mundo fuera de ti que está organizado, que hay que respetar, que hay que obedecer, hay que seguir ciertas reglas. Eso es fundamental para el desarrollo del niño. Otro de los conceptos o categorías fundamentales de la teoría de Jean Piaget, que tuvo por esta categoría una disputa, bueno, él no tuvo la disputa, Vygotsky tuvo una disputa con él, porque Vygotsky escribió sobre Piaget, pero cuando Piaget leyó a Vygotsky, ya Vygotsky había muerto. No se pudo dar el intercambio. Hubiera sido fenomenal escuchar a estos dos grandes genios de la psicología hablando sobre un tema. ¿Qué es el egocentrismo? ¿Qué es el egocentrismo? En las primeras etapas de la vida, a un niño le es difícil, si no imposible, ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Entonces los niños son egocéntricos. Los niños están centrados en ellos. Imagínense la psiquis de un niño que se está formando, descubriendo el mundo. Un niño que nació y cuando llora la mamá viene corriendo y le da leche y lo baña y lo calma y solo tiene que abrir la boca y la mamá corre. El niño se pasa 2 años que abre la boca y la mamá corre y la abuela corre y corre hasta el perro a ver qué le pasa. ¿Sí o no? El niño está desarrollando una psicología donde el mundo gira en torno a él. Él es el sol. Y todo en la casa es en torno a qué hora se levanta, a qué hora come, a qué hora se baña. Y todo el que llega lo quiere ver, lo quiere abrazar. Esa psicología en algún momento tiene que salir del egocentrismo y proyectarse hacia el otro. El niño no descubre al otro, sino hasta mucho más tarde.
este egocentrismo, tiene un tipo de lenguaje que se llama lenguaje egocéntrico. Que los que hemos tenido hijos hemos visto que cuando el niño de 3 años, 3 años y medio, 4 años, juega hablando. Él va hablando con un lenguaje externo. Va narrando lo que hace. Hay una conversación y tú te asomas al cuarto y el niño está hablando y está jugando. Y dice, el que no sabe dice, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, hay una diferencia entre Piaget y Vygotsky porque Piaget piensa o defiende la idea de que el lenguaje egocéntrico tiende a desaparecer con la edad. Porque según Piaget, el lenguaje egocéntrico deja de ser útil y tiende a desaparecer. Vygotsky le da una explicación diferente que después Piaget acepta. Después Piaget acepta. Que le hubiera gustado mucho ver y que sí. Vygotsky dice, el lenguaje egocéntrico no desaparece. Dice, el lenguaje egocéntrico es una etapa del desarrollo del lenguaje y del pensamiento. El lenguaje egocéntrico es el paso a través del cual se forma el lenguaje interno. O sea, el lenguaje egocéntrico no desaparece, se internaliza. El niño, antes de poder hablar consigo en silencio, tiene que hablar en voz alta. Habla en voz alta para después poder hablar en silencio. Incluso tal es así que no desaparece, que te puedes encontrar a Rosa Isela Ortega a la edad que tiene en la cocina, cocinando y hablando sola, resolviendo un problema que trae un problema con alguien y lo resuelve, pero no lo puede resolver a nivel de pensamiento en silencio, porque si el problema es complejo, involucra muchas variables, ella lo externaliza para que la claridad sea mayor. Digamos, como decía, no sé si Vallejo, no recuerdo, quien habla solo espera hablar con Dios algún día. Algo así, una metáfora que me gustaba mucho. Pero lo que quiero es que vean la diferencia entre Piaget y Vygotsky. Para Piaget el lenguaje egocéntrico no desaparece, sino que el lenguaje egocéntrico se internaliza. Incluso hay que propiciar el lenguaje egocéntrico. Ya hay experimentos interesantes, los pueden buscar, de pedagogos que han trabajado el lenguaje egocéntrico y aparece siempre que el niño tiene una dificultad. El niño está haciendo una actividad y de momento se topa una dificultad que no puede resolverla y enseguida emerge el lenguaje egocéntrico para apoyarlo en la solución de esa actividad. Tenemos que reconocer que Piaget es un autor fundamental a todo lo largo del siglo XX y en el inicio del siglo XXI. Continúa siendo un autor que tiene mucho todavía que aportar a la pedagogía, un autor con un potencial importante. Piaget se centra en el desarrollo individual de la mente, del pensamiento, pero sin embargo no deja de reconocer también la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo. Fíjense que es interesante porque Vygotsky se centra en la interacción social para el desarrollo cognitivo, pero no deja de reconocer el papel individual en el desarrollo cognitivo. Los dos están, digamos, como en los extremos de un péndulo. Uno se centra en lo social, reconociendo lo individual, y el otro, Piaget, se centra en lo individual sin dejar, por eso, de reconocer la importancia de lo social y el papel del otro. Piaget se sabe que reconoció la importancia de la colaboración para el aprendizaje del niño y la importancia del aprendizaje de ideas para el aprendizaje del niño. Voy a cerrar con 2 o 3 cosas que rematan todo lo que expliqué hoy. Elementos fundamentales de un docente que quiera asumir el paradigma conductista en su clase. Primer elemento fundamental. El niño no aprende independientemente de las estructuras mentales que tiene. Necesito partir del conocimiento del niño. Hay que hacer o un diagnóstico o un ACR, como lo quieran llamar. No todos los niños tienen esas estructuras cuando tengan la edad. Hay avances y hay retrasos dependiendo de otras condiciones sociales. Por eso el maestro constructivista no puede esperar que todos los niños al llegar a los 2 años
sean capaces de abandonar de una vez el periodo sensorial motor y pasar al periodo de la etapa de preoperación. No, no podemos considerar así. Tenemos que ser capaces de ver que hay una dinámica en las etapas, que no son estadios definidos temporalmente y rígidos, sino que va a haber elementos de carácter social, incluso de carácter familiar, márquenlo ahí, familias que estimulan más, familias que estimulan menos, si en la casa hay un televisor, el tiempo que el niño está en el televisor, si en la casa hay libros, si el niño es invitado a leer, hay muchas cosas que están moviéndose detrás de el tránsito de nuestros niños por estas etapas. Bueno, yo creo que ya estamos casi en tiempo. Le doy la palabra a Omarito para pasar al momento de las preguntas y la respuesta.